¿qué significa ver el mundo como sistema? O sea, esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. Si nosotros decimos que la educación ambiental es un sistema humano y decimos que el ambiente es un sistema humano, la educación ambiental tiene que tomar en cuenta como visión del mundo el sistema. ¿Qué significa ver el mundo como sistema? Las categorías que nos permiten entender el sistema son la categoría de totalidad. ¿Qué es? La propuesta para entender la totalidad, lo primero que les tengo que decir es la propuesta de la ciencia es que el mundo es un mundo de causas y efectos. Eso quiere decir que nosotros veamos que el mundo está hecho de elementos. Es más, Platón propuso que el mundo real era un mundo de esencias. ¿Qué quiere decir un mundo de esencialidades? Quiere decir que hay elementos en el mundo, partes del mundo que no cambian. Entonces, ¿cuál es la esencia de ser humano? Si nosotros nos preguntamos cuál es la esencia del ser humano, tendríamos que encontrar algo que sea invariable al ser humano. ¿Cuál es la esencia de un árbol? O sea, por ejemplo, si yo les digo árbol, sabemos que no hay un solo árbol que sea idéntico a otro. ¿Sí? ¿Cuáles son lo esencial de ser árbol? Entonces nosotros podemos decir que tenga raíz, tronco, ramas, hojas, frutos, si es que tienen flores y frutos o semillas, no todos producen frutos porque producen semillas. Entonces, no importa qué forma tenga el árbol, si es una jacaranda o es un hule o es un olmo, ¿sí? Todos los podemos identificar como árbol porque hay una esencialidad de ser árbol, o sea, hay algo que nos varía, ¿sí? Entonces, si tenemos esencialidades, tenemos elementos en la naturaleza. Nosotros, la ciencia dijo que podemos entender el mundo si podemos encontrar, hay varios principios, si podemos encontrar la causa de las cosas, o sea, la causa de las cosas es que los origina. Entonces, la ciencia puso varias características para hablar de causas. Las causas deben ser de la misma naturaleza del efecto. O sea, si yo tengo efecto físico, la causa debe ser física. Si yo tengo una causa física, el efecto debe ser físico. Si yo tengo una causa biológica, mi efecto es biológico. Entonces pongo un ejemplo con eso. Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, tengo un problema estomacal, debe ser un bicho que es biológico, ¿sí? Lo produce. ¿Sí? Entonces, esto ha sido tan fuerte que los médicos siempre buscan en las enfermedades razones biológicas. Te infectaste, te entró un virus, comiste una comida descompuesta, ¿sí? Por ejemplo, si uno tiene un derrame, debe ser algo biológico, o sea, que cambió la presión, se te metió un animalito, alguna cosa, ¿sí? Pero si uno le dice, tengo una diarrea por un problema emocional, eso no es comprensible, ¿sí? ¿Por qué? Porque una causa psicológica no puede provocar un problema biológico. Recientemente han tenido
que ir variando ese concepto causal, pero es muy reciente. Todavía es muy difícil encontrar a un médico que acepte que un problema psicológico puede producir síntomas biológicos. ¿Sí? Entonces, ese es el mundo causal. Si yo tengo algún síntoma psíquico, los psicólogos con eso trabajan. O sea, si estoy deprimida, entonces empiezo a buscar en causas psicológicas. No empiezo a buscar si tienes un desbalance químico, porque una causa química no puede producir un efecto psicológico. Entonces, al contrario de eso, en 1950 y algo, los científicos empezaron a proponer que había que ver el mundo sistémicamente, es decir, ver que todo estaba interrelacionado. ¿Sí? Que todo estaba interrelacionado. Entonces, el sistema, ¿por qué decimos que un concepto que nos permite entender los sistemas es la totalidad? Porque vemos el mundo todo interrelacionado. Entonces, los chinos eso lo decían desde la antigüedad. Si una estrella vibra en el universo, una flor se estremece en la tierra. ¿Qué relación hay en eso? Ninguna relación causal, pero es una manera de decir todo está interrelacionado. Entonces, si nosotros tenemos, voy a usar el ejemplo de Cherán, ¿qué cosas se mueven en el mundo porque Cherán haya obtenido legalmente su autonomía? Todavía no lo sabemos, pero no es un proceso que va a ser aislado. No es algo que va a ocurrir solo en Cherán. ¿Sí? Eso es lo que podemos prever. O sea, empiezan a moverse. Ahorita están tratando de detenerlo, están diciendo no. Lo que dijo la Suprema Corte solo aplicable a Cherán y nadie más puede tratar de aplicar esa ley, porque aquí el Congreso rápidamente trató de detener los procesos de autonomía. ¿Sí? Pero eso quiere decir que ahí para la cosa, ¿no? O sea, no podemos aislar nada en el mundo. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces tenemos que ver el mundo como totalidad. Eso es lo que va a proponer la visión sistémica. Y al ver el mundo como totalidades, entonces tenemos que ver que todo está interrelacionado en mayor o menor medida. A mí me gusta poner ejemplos de cómo se van haciendo las redes de relaciones. Y permítanme que ponga el ejemplo con... Bueno, yo iba a poner con mi vida, pero voy a ponerlo con otra vida. Yo conozco a una persona que nació en Baja California, en Cali específicamente. El abuelo de esta persona nació en Jalisco. Es más, se casó, tuvo hijos y dejó a esa familia. Nació en 1920, el abuelo paterno. Y el abuelo materno nació en Zacatecas, también en esos años. Bueno, el abuelo paterno se involucró en la guerra cristera. Por razones de la guerra salió huyendo hacia Estados Unidos y se fue a Detroit y ahí crió a su familia. Y el abuelo paterno en Jalisco. Cuando Lázaro Cárdenas decide expropiar las tierras en México y expropiárselas a Colorado Riverland Company, ambos abuelos reciben la noticia de que se van a repartir tierras. Entonces el abuelo de Jalisco llama a sus hijos porque cada hijo le representa una parcela más. Entonces los hijos que había dejado botados los empieza a llamar y se los lleva a Mexicali. Y el abuelo que vivía en Detroit oye lo de las
el reparto de las tierras se viene a Mexicali. Entonces, los hijos de un hombre que tuvo sus hijos en Detroit y los hijos de un hombre que había dejado a todos sus hijos dispersos, o sea, en Jalisco, en el DF, etcétera, se encuentran en Mexicali por la acción de Lázaro Cárdenas, que jamás los conoció. ¿Se entiende cómo se dan las interrelaciones? Eso es ver la totalidad. ¿Sí? Bueno, se encuentran estos hijos y los hijos mayores se casan y tienen a un hijo que estudia en una escuela rural que son fundación de Lázaro Cárdenas. Cuando crece se va al Politécnico, que fue fundación de Lázaro Cárdenas. Entonces, si Lázaro Cárdenas no hubiera existido, la existencia de este ser pues no hubiera sido. ¿Sí me explico? Sí. Bueno, así están todas las historias. Gracias, igualmente. Todas nuestras historias son procesos de múltiples relaciones. Si nosotros revisamos cómo se conocieron nuestros papás, qué tuvieron que ver nuestros abuelos y qué estaba pasando en ese momento en la historia de nuestro país y en la historia del mundo, o sea, vamos a encontrar que tenemos que ver con la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que aquí no haya habido guerra, o con la revolución, o con decisiones políticas en las que nuestros seres cercanos no participaron, pero que sí las afectan. ¿Sí quedan claros? Sí. Esa es la visión sistémica, esa es interrelacionar el mundo. O sea, Rosa María no existe solo porque Celia y Alberto se casaran, sino hubo muchas cosas que pasaron para que ellos llegaran a conocerse. Y luego a nivel microscópico, pues el esperma que me dio lugar a mí fue el que le ganó a todos otros espermas que hubieran dado lugar a otra persona diferente. ¿Sí? Eso me figura una película. Está bien interesante. Sí, hay una, la de efecto mariposa. Sí. Exactamente. El efecto mariposa de lo que habla es de la interrelación de procesos. Entonces, la primera característica de la educación ambiental es que es una educación sistémica, es una educación que lo que trata de hacer es construir un pensamiento interrelacional, un pensamiento de la totalidad. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. Allá en México. ¿Sí les queda claro? ¿Sí? Ya. Bueno. Entonces, primera característica, el sistema. Habla de totalidad. ¿Cómo se llama la primera? ¿Sistémica? Sistémica. Ah, no totalidad. No, sistémica. El concepto de totalidad nos ayuda a entender el sistema. Los sistemas. ¿Sí? Otra categoría de lo sistémico pues es la categoría de relación. O sea, todas las... Entonces, en lugar de elementos, lo que tenemos son relaciones. En lugar de elementos tenemos relaciones. Luego tenemos la categoría de la interdependencia. La existencia de cada uno de nosotros depende de que se hayan dado ciertos procesos y nuestra propia historia tienen que ver con procesos que ocurren más allá de nuestro ámbito familiar, escolar, etc. Yo soy cuando yo entré a primero de primaria fue el primer año que se repartieron los libros de texto gratuito. Sí, en 1961. Entonces, la escuela pública, los libros de texto gratuito hicieron posible que una familia de un obrero, que era mi papá, obrero de la compañía de luz, pero obrero al fin, tuviera posibilidades de llegar hasta la universidad. Si la escuela hubiera sido muy cara, no hubiera tenido nada. ¿Sí? Entonces, es decir, que para la educación ambiental es importante situarnos en el tiempo y en el espacio. Entonces,
Su segunda categoría es que es una educación, voy a decirlo, regionalizada, pero que quiere decir que toma en cuenta su historia y el espacio en el que se desenvuelve la persona. El espacio local hasta el espacio mundial. Como la corriente regionalista o algo así. Sí, O algo así, ¿no? sí, pero solamente sería una de las características en el caso de la educación ambiental. Ah, bueno. ¿Sí? Entonces, lo que nos dijo de las relaciones es parte del sistema. Parte de los sistemas. ¿Sí? Entonces, una segunda característica de la educación ambiental es que es una educación regionalizada, pero con las dos dimensiones, tomando en cuenta el espacio y tomando en cuenta el tiempo. Entonces, esta educación que nosotros tenemos, que es que los programas se hacen centralmente y las pruebas se hacen centralmente, es decir, todo en la Ciudad de México, desde el punto de vista de la educación ambiental,